Etapa de la soledad, 1917 a 1937. Nuevo y conocido director espiritual. Por segunda vez, Conchita se acerca a Monseñor Valverde para dirigirse espiritualmente con él. Ya lo conocía, pues le había ayudado en el breve trecho de 1904 a 1905, por expreso deseo de Monseñor Ibarra, quien había dicho a Conchita: «Me dijo, Monseñor Ibarra, que tendría cuidado de mi alma y que seguiría siendo desde el cielo mi director, un día a mí sola y otro al ilustrísimo señor Valverde. Le dejó encomendadas las obras de la cruz y a doña Concha le dijo». Cuenta de Conciencia 41, 28-29. Conchita, obediente, de inmediato entra en contacto con don Emeterio, a la sazón obispo de León, ya que había sido nombrado como tal el 17 de octubre de 1909. Por estas épocas va a empezar a recorrer, espiritualmente hablando, los caminos de la soledad, a imitación de María. Por otro lado, su orfandad espiritual y su situación familiar le daban un contexto apropiado para iniciar la vivencia de este misterio mariano. Por eso, escuchará estas palabras: «Te queda por recorrer la última etapa de tu vida, imitando a mi madre y alcanzando las gracias para las obras. Hazte el cargo de tu papel. Imita las virtudes de María en su soledad». Cuenta de Conciencia 41, 39-42. Con María en el camino de la soledad. Es interesante que en la última etapa de su itinerario espiritual, cuando ya Conchita ha recibido infinidad de gracias de transformación en Cristo, ahora sea impulsada a vivir ese aspecto de la vida de María. Pensando en la Virgen, podemos darnos cuenta que ella vivió como ninguna otra criatura el nacimiento de la Iglesia, la privación de la presencia física de su Hijo, y como nadie se sumergió en ese abismo de silencio y soledad contemplativa, que por otro lado eran tan dinámicos y fecundos que empujaron el desarrollo de la Iglesia por todo el mundo conocido. Conchita va a recibir como esas instrucciones sobre el recorrido de la vida de María, perfecta cristiana, modelo de seguimiento de Jesús, portento de docilidad al Espíritu Santo. Y esa etapa en María fue una etapa de profunda contemplación. Esta mujer que desde el inicio guardaba todas esas cosas en su corazón, debió recorrer con el sentido interior, uno a uno, los pasos que vivió con su Hijo, recordar sus palabras, sus gestos, su voz, su figura. Nadie ha sido asimilado tanto a Dios como María, ni nadie asimiló tanto a Dios como ella. Conchita va a empezar, pues, a hacer ese recorrido espiritual de la mano de María. Quiero unirte a María, consuelo de los afligidos, y con ella volarás por los caminos que te esperan si eres su verdadera hija. Ella es la madre de la Santa Esperanza, ejercita esa preciosa virtud teologal como ella, la virtud de la esperanza, que es la virtud de la soledad y del dolor, la virtud que mira al cielo y que hace al corazón dilatarse. Cuenta de Conciencia 41, 210-211. Será un camino largo y doloroso de 20 años que terminará con su muerte el 3 de marzo de 1937. Luces y soledad. Durante el período que duró la dirección con Monseñor Valverde, Conchita recibió, además de las luces sobre la soledad de María, la doctrina del misterio de su participación en la fecundidad del Padre, el misterio de la Iglesia en sus tres dimensiones: triunfante, purgante
y militante. Enseñanza sobre la comunión de los santos. Es un periodo rico en la comprensión de las verdades de la fe católica, registradas y comprendidas por una mística, con amplitud, con hondura y pasión. Doctrina altísima sobre el endiosamiento del alma, sobre la inhabitación trinitaria, sobre la encarnación del Verbo y específicamente sobre la encarnación mística. Además, Concepción va a tener durante esta dirección un periodo inusitado de fecundidad literaria. Entre otras obras, escribió, publicó y difundió Cadena de oro, Rosas y espinas sobre el misterio de la soledad de María, Historia de los misioneros del Espíritu Santo, Ven, oh Santo Espíritu, Pequeña Esmeralda sobre San José, Perlas de Mayo, Rubí Celestial sobre el Sagrado Corazón de Jesús, Rocío del Purgatorio, Arcoíris de Virtudes Perfectas, Sed Perfectos y Manual de Vasallos de Cristo Rey. Por su parte, Monseñor Valverde procuró acompañar a Conchita en el doloroso y desolador proceso de vivir este misterio de soledad, pero a la vez la imposibilidad que a veces mostraba don Emeterio para atender a su dirigida era quizá parte del plan divino para hacerle gustar el abandono y la dura arista de quien está en verdad solo. Como que nunca he conocido a mi Jesús ni a la vida espiritual. Me deja el Señor en horas y horas de soledad y no entiendo cómo arrimarme a Él, que es el único que me queda siempre fiel, aunque oculto en 1000 penumbras. Cuenta de Conciencia 4389A. Conchita va a sufrir este periodo por la resequedad espiritual, por el alejamiento de sus familiares, pues todos sus hijos se iban marchando para seguir su propia vocación, por el aparente distanciamiento de todos aquellos hombres de iglesia que la habían apoyado en épocas anteriores y que ahora parecen ignorarla. El abismo se va haciendo más hondo. Llegó a describir ese estado. Tengo confesor y no lo tengo. Lo puedo ver tampoco. Y entre tanto me confieso con el que me hace el favor, los puros pecados. De vida espiritual ni con quién hablar. El padre Félix muy retirado, en viajes y múltiples ocupaciones. Otro padre de los misioneros que entiende mi alma se refiere probablemente al padre José Guadalupe Treviño. Nunca hay ocasión de hablarle y hasta me pienso que no las busca ni las quiere. Tengo director y no lo tengo. En León, lleno de ocupaciones, lejos. El ilustrísimo señor Ruiz tampoco puede. No me hace caso aunque lo solicite. Tengo a Dios. Y ay, mi Jesús, ni te siento ni te veo, ni te oigo, y vivo solo con la mirada de fe, con el latido de fe, con el amor de fe. Solo quiero lo que Él quiere. Eso sí, pero en esta negra noche de soledad, ni atino a saber tu voluntad santísima. Cuenta de Conciencia 4485, 30 de septiembre de 1922. Hay aquí, desde luego, un aspecto subjetivo en la vivencia de Conchita. Está envejeciendo, se siente inútil, ya no tiene la misma vitalidad. Las obras van caminando con las personas que están al frente de ellas y no la consultan como antes. Por otro lado, su director es un hombre extremadamente ocupado, a veces sin tiempo para contestar las cartas de su dirigida, el padre Félix, que es el factorum de la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo, con sus cargos de superior general, formador, promotor vacacional. Poco tiempo efectivo tendría para atender a Conchita, sobre todo como ella quisiera. Y lo mismo el arzobispo de Michoacán, su gran amigo, Monseñor Leopoldo Ruiz. No cabe duda que todo eso pasó.
Como le había sido anunciado, ahora su vida es de pura fe. Ella que estaba habituada a la voz del amado, que tenía largas conversaciones de amor con él, ella que había gozado del favor y la atención de varios obispos, que había sido escuchada y consultada, se encuentra sola, achacosa, envejecida, poco frecuentada, poco atendida. No le hace caso ni siquiera el sacerdote de turno de los misioneros, que es su hijo, y solía atenderla, como que evita las ocasiones de encuentro porque no las quiere. Se va acercando cada vez más a esa subida a Jerusalén en su itinerario personal. En esta situación extrema en la que se encontraba Conchita, comenzó a buscar ocasionalmente orientación con el obispo auxiliar de Morelia y amigo muy cercano de su padre y amigo, Monseñor Leopoldo Ruiz. No hay constancia de ello, pero debemos suponer que el mismo Monseñor Leopoldo Ruiz alentó esa relación que empezaban a hacer. Se acerca a don Luis María para solicitar alguna orientación en ese período de oscuridad. Le supliqué que le diera una ayudadita a mi alma. Cuenta de conciencia 44, 135 y 136, 4 de noviembre de 1923. Aunque Monseñor Emiterio Valverde era nominalmente su director espiritual, en la práctica casi nunca lo veía. Cuando comenzó Conchita a tratar a Monseñor Martínez, se dio cuenta cómo le servía ese contacto espiritual. Así que se planteó dejar la dirección de don Emeterio, obispo de León. Esta vez, Conchita lo consulta con Jesús, pues no quiere herir al bondadoso prelado que ha sido tan incondicional para las obras de la cruz. Así que en su oración se entabla este diálogo. Pero, ¿y el ilustrísimo señor Valverde? Pregunta a Jesús y éste le contesta: sigue con él como siempre por ahora, porque no es tu director en la realidad, y tú necesitas otra cosa. Con esta decisión, Conchita cambió el derrotero de su itinerario de una manera simple. No le dijo nada al ilustre anciano de León, pues en realidad no había por qué. Tomó la dirección del obispo Martínez y pudo vivir con una gran intensidad y con mucha fecundidad la última etapa de su vida. Conchita conservó hasta su muerte la amistad con Monseñor Valverde, a quien siempre le vivió agradecida por su generosidad. Luces del Hijo de la Luz. Casi 8 años y medio había durado la dirección de don Emeterio Valverde y Telles, de 1917 a 1925. Ahora confiaba su camino espiritual a este hombre que resaltaría excepcional. Monseñor Martínez la va a acompañar hasta el día de su muerte, que acaecerá dentro de 11 años y 8 meses. En este tiempo, largo en cierto sentido, la llevará hasta las cumbres de la vida cristiana y mística. Conchita y Monseñor Martínez se encuentran por primera vez el 4 de noviembre de 1923 en la Ciudad de México. De ahí se verán al menos 2 veces, una en 1924 y otra en 1925. Conchita le solicitó y él accedió a darle unos ejercicios espirituales del 1 al 10 de julio de 1925. Tuvieron lugar en la Casa General de las Religiosas de la Cruz. El último día de los ejercicios, ella anotó: me entregó nuestro Señor a mi director, Monseñor Martínez. Cuenta de conciencia 59-98. Con la aceptación que don Luis María hizo de dirigir a Conchita, entró a formar parte de estas obras y también se va a beneficiar de la espiritualidad. Por su parte, Conchita acepta a Monseñor Martínez como su hijo espiritual y Jesús le da el título de Hijo de la Luz. Así,
Esta etapa de Conchita tan crucial va a ser iluminada con la potente luz de la sabiduría de Monseñor Martínez, con su también profunda vida espiritual, optimismo y simpatía. Monseñor Martínez tuvo, además de sus dotes personales, una especial clarividencia para entender a Conchita y centrarla en lo fundamental. Para comenzar, la tomó en serio y, por tanto, su papel como director lo vivió con gran responsabilidad. Se dio cuenta de que ella estaba llamada a una gran santidad y actuó en consecuencia. Comienza, cómo no, leyendo resúmenes sobre la experiencia espiritual de Conchita. Entiende perfectamente el camino que Dios le había dado a su dirigida. Batalla para quitar todos los estorbos. Le sacude los restos de la fortísima formación jesuita, un tanto rígida, para que acepte sencillamente que ha sido engalanada con gracias especiales, porque Dios lo quiso, y no porque mirara a los méritos o menos de Concepción. La invita a que acepte las amarguras y terribles sufrimientos que derivan de su unión con el corazón de Jesús. Intuye en el centro de toda la vida de Gracia en Conchita. Es la encarnación mística, a la que le da el título de Gracia de las Gracias y Gracia Central. De esa gracia deriva todo, la maternidad espiritual respecto a Jesús y por él, a los sacerdotes y a los demás bautizados. Centrarse en el centro. Monseñor Martínez comprendió que Conchita necesitaba una atención, digamos, personalizada. La profundidad de su experiencia espiritual, nada común, la abundancia de los textos escritos en clave mística, las realidades de las obras fundadas, la cantidad de personas, sacerdotes, religiosos y religiosas, laicos, hombres y mujeres, jóvenes, adultos, ancianos que estaban ya bebiendo de esa espiritualidad merecían, por parte de ese pastor, un esfuerzo de comprensión y dedicación. Fue a través de los ejercicios espirituales como él comprendió que podía ayudar más eficazmente a Conchita. Entonces, los temas que él escoge para que ella ore y medite nos dan la idea de lo que estuvo viviendo estos últimos años. 11 tandas recibió. En 1925, del 1 al 10 de julio en la Casa General de las Religiosas de la Cruz, con el tema Gracias para agradecer, admirar y amar. Es un recuento de los dones que Dios le ha hecho a lo largo de su vida porque la ama. 2. 1926. Del 16 al 25 de julio en Morelia, Casa de Monseñor Martínez, con el tema Amar al Espíritu. En el interior de la Trinidad, el Espíritu Santo tiene el papel de lazo de unión. Es el patrón de las obras de la cruz. Solo bajo su inspiración se llega al corazón de Jesús. 3. 1927. Del 9 al 17 de septiembre en Morelia, Casa de Monseñor Martínez, con el tema Ser Madre. La vocación de Conchita es a la maternidad, expresada claramente en la encarnación mística. 4. 1928. Del 22 al 30 de noviembre en Morelia, Casa de Monseñor Martínez, con el tema Ser Jesús crucificado. Su amor al crucificado, su identificación con él, su vocación de víctima con la víctima, encuentra amplia resonancia. 5. 1929. Del 14 al 30 de noviembre en Morelia, Casa de Monseñor Martínez, con el tema El interior del corazón de Jesús. Participación con los sentimientos más íntimos del Salvador, sus dolores internos, su amargura por la infidelidad de los suyos. 6. 1930. Del 11 al 25 de diciembre en Morelia, Casa de Monseñor Martínez, con el tema
consumación en la unidad de la Trinidad, la simplicidad y la unidad de Dios como fuente de la propia unidad interior. 1931, del 25 de diciembre al 14 de enero de 1932 en Morelia. Casa de Monseñor Martínez con el tema El tercer amor, el grado más alto del amor, la entrega sin condiciones a la voluntad de Dios. 8. 1933, 6 al 25 de marzo en Morelia. Casa de Monseñor Martínez con el tema Los descansos de Jesús. 9. 1934, del 28 de julio al 21 de agosto en Morelia. Casa de Monseñor Martínez con el tema Dar a Jesús para ser crucificado. Como el Padre, que en su infinito amor entrega al Hijo para ser crucificado a imitación suya, en unión con Él. 10. 1935, del 14 de octubre al 18 de noviembre, en Morelia, Casa de Monseñor Martínez con el tema La Encarnación Mística. Centro y resumen de todas las gracias de su vida, centradas del Verbo y su relación maternal con Él. 11. 1936, del 3 de octubre al 2 de noviembre en Morelia, Casa de Monseñor Martínez, con el tema La perfecta alegría. Desprendimiento total, única alegría, la posesión de Dios y la cruz del Redentor, preparación a la muerte. En estos 11 ejercicios vemos como en una radiografía la dirección de Monseñor Martínez y la última etapa en la vida espiritual de Conchita. Acentos especiales de esta etapa. Es obvio que la vivencia de los ejercicios espirituales eran el tema para la vivencia espiritual íntima de Conchita, pero de todos estos temas van a destacar 4 aspectos esenciales por la cantidad de comunicaciones íntimas y por las repercusiones directas en la espiritualidad de la cruz. Amar con el Espíritu Santo, las confidencias, el tercer amor y la perfecta alegría. Amar con el Espíritu Santo. Este rico tema espiritual comienza a ser esbozado en los escritos de Conchita, como ya lo mencionamos, desde diciembre de 1923 y va a durar hasta diciembre de 1927. Este punto doctrinal es de una gran riqueza teológica. Conchita, como todo lo que escribe, va a vivirlo primero. Absorbiendo pues el Espíritu Santo al espíritu de la criatura en la transformación, la llena de ese amor purísimo que es Él, y entonces, con ese amor mismo, ama la criatura al divino Verbo, es decir, con el amor mismo con que lo ama, y se ama al Padre, con la perfección del amor. Y continúa Conchita diciendo: yo creo que unión y amor es lo mismo, pues me uniré y amaré y seré, toda del Espíritu Santo, viviendo la encarnación mística y amando con Él, al Padre y al Verbo. Cuenta de Conciencia 45, 206 y 207. Porque como le explica Jesús a Conchita, la perfección del amor consiste en amar con el que es el amor, con el Espíritu Santo, a Dios mismo y a los demás. Y en otra ocasión, que ella deseaba unirse más y más al Espíritu Divino, el Señor le indica: Él se comunica de tantos modos. Me dijo un día que Él tenía 5 maneras de allegarse al alma: con sus toques, con sus reposos, con sus descansos, con su posesión, con su unión, la suavidad, la dulzura, la delicadeza, la unción con que penetra en los más ocultos senos del alma. No se pueden traducir, solo sentir.
He estudiado en los puntos los tantos modos de amar con el Espíritu Santo, a cuál más perfectos, y procuraré estudiarlos, sentirlos y vivirlos. Cuenta de Conchita 47, 16 a 78. En las explicaciones que Jesús le hace a Conchita de estos riquísimos temas, le dice que lo que realiza el Espíritu Santo en el corazón de quien lo acoge es ampliar la capacidad para amar, para la ternura, para la entrega. Por eso, Conchita comprende que para que ella realice su vocación y también para que todo cristiano lo haga, debe contar con la fuerza del amor que solo sabe dar el Espíritu de Dios. Las confidencias. Con este nombre se conoció el conjunto de comunicaciones sobre los sacerdotes que Dios le dio a Conchita a lo largo de varios años. De manera dispersa, en la cuenta de conciencia, ella va a ir anotando múltiples conceptos sobre la vida, misión y espiritualidad de los sacerdotes en un período que va de 1927 a 1931. Conchita comienza a recibir estas luces sobre la vida sacerdotal cuando tiene 64 años. Las confidencias a mis sacerdotes, como después se les llamó, se encuentran enmarcadas en un agitado contexto histórico, ya que desde julio de 1926 se encontraban levantados los cristeros para defender su religión. El Estado laico prohibía muchos aspectos de manifestación cultural y pretendía controlar el número de sacerdotes, su manera de vivir y de servir a la gente. Estos escritos, que después serán estudiados y editados en varias ocasiones, pretenden renovar en los sacerdotes el amor a su vocación, invitarlos a la transformación en Cristo, a la unidad en la Trinidad, y a la vez hacen una severa, profética advertencia sobre la irresponsabilidad, pecado y traición que pueden hacer los malos sacerdotes. Conchita fue viviendo todos estos secretos con admiración, alegría, gratitud y a la vez con profundo dolor y consternación, porque en ello se descubre toda el alma sacerdotal con sus luces y sombras. Conchita se hace eco de los amores y de los dolores de Jesús. Señor, estoy azorada y agradecida hasta donde alcanzan las fuerzas de mi alma por lo que me dijiste ayer y lo que me dijo mi director de la confirmación en gracia que encierra. Dice él: ¿cómo es eso, mi Jesús? Ay, mi amado único, ¿por qué me quieres a mí? Porque eres mía y el acueducto de mis gracias para otros, pero más te quiero porque eres de los sacerdotes y por este hecho, más mía por ellos. Cada uno y ellos todos son uno solo en mí, y eres de ellos porque eres mía, y yo te los he dado, pero de una manera sin soltarte, sino en mí, y estás en mí, y precisamente porque eres mía y estás en mí, les perteneces. Cuenta de Conciencia 54, 382 a 395. Conchita contribuyó con su oración, con sus sacrificios y con su entrega a la santidad de los sacerdotes, y desde esa época hasta el presente, a través de sus escritos místicos, Jesús la empleó para hacernos llegar ese monumento de doctrina sobre el sacerdocio católico. Conchita constató cómo esos escritos, que tienen la unción venida del Espíritu Santo, hacían el bien a los sacerdotes que los recibían con buena voluntad. El tercer amor. Conchita va a distinguir en su propia experiencia espiritual 3 clases de amor. El primero es el amor que la criatura puede darle a Dios, movida por la caridad. El segundo consiste en dejarse amar por Dios,
sin poner obstáculo, a pesar de nuestras miserias. Y el tercer amor consiste en pedir con ansias a Dios ser amado por Él. Es muy bello el texto en el que ella registra esta vivencia. Yo he sentido, en lo más íntimo de mi alma, 3 etapas del amor divino. Primero, amar, amar con locura, con delirio, con pasión, con humildad, sí, pero con vehemencia y fuerza del cielo dada por Él. Después, he sentido la necesidad y el vivo deseo de Jesús de no solo tender a su amor como el imán al acero, no solo de ampliar el alma para abarcarlo, de ser esto posible, sino el amor de dejarse amar, de abandonarse a su amor, de entregársele sin reservas ni condiciones, ni exclusivismos, sino total, absoluta y plenamente, para que haga y deshaga con toda libertad en lo que Él le pertenece. Pero después de todo esto, he encontrado otro amor en el mismo amor, amor humilde pero audaz, amor de pudor subidísimo, pero de confianza ilimitada, amor infantil, a la vez que muy alto, que encierra al mismo tiempo sencillez y audacia, que cierra los ojos para ver lo que uno es y que, revistiéndose de lo divino, atrae al amado, con la tranquilidad y naturalidad que nace de esa clase de nuevo amor, de libertad amorosa. ¿Cuál es ese amor? Pues nada menos que llamar a Jesús con pasión divina y de lo muy hondo del alma decirle: Jesús, quiéreme tú, bésame tú, acaríciame tú, y ya no de mí a ti, sino de ti a mí. Así le estaba diciendo yo cuando lo sentí junto a mí sonriendo, y se me vinieron las lágrimas de gratitud y de amor de vergüenza. Y lo peor es que siento que le gusta que lo ame ahora así, y ahora así lo estoy amando de lo muy hondo del alma, con amor de niña, que le gusta que la quieran, que la besen. Cuenta de Conciencia 57, 222 a 227. Aprender esa nueva clase de amor, en ella que siempre se sintió indigna, consiste en un paso trascendental. Le pide a Dios que la ame así como ella es, y Dios la ama así, y se alegra de hacerlo. Está transformada en Jesús, lleva místicamente en su alma a Cristo, está unificada, simplificada en la Trinidad. Ha alcanzado una unión subidísima, ya que participa de la unión de Jesús con el Padre y el Espíritu Santo. Perfecta alegría. Un tema postrero es este de la perfecta alegría, que es también el objeto de meditación de sus últimos ejercicios espirituales. Conchita fue repasando una a una las verdades que vivió a lo largo de su ya extensa caminata espiritual. Solo en la cruz está el secreto de la perfecta alegría, gozarse en el dolor y en el sufrimiento, a imitación de Cristo, que cumple así la voluntad de su Padre. En esto está la perfecta alegría, aceptar la voluntad de Dios en todos sus términos, conocer el mar del dolor del corazón de Cristo, ser pura como el Hijo de Dios, llevar a Cristo en las entrañas, ser madre de los sacerdotes, identificarse con la cruz viva del apostolado, la unión estrecha con la Trinidad, conocer y participar de la cruz interna del corazón de Jesús. Todos estos son los temas que Conchita conoce de manera vivencial y que en la etapa final va a recordar para consumar poco a poco en ella el cuadro completo de su camino espiritual. Amor a la Iglesia.
La madurez de la vida espiritual en los itinerarios de los santos coincide con un crecido amor a la Iglesia. Ese amor de exquisita caridad va creciendo hasta volverse un incendio. En Conchita no fue diferente, ya lo vimos anteriormente. Ella experimentó esa necesidad de ser de la Iglesia y de vivir a favor de ella. Para Conchita, toda la fuente de amor hacia la Iglesia se encuentra en la Trinidad, quien tiene su asiento en esa Iglesia y quien da vida y reviste de gloria y esplendor a la esposa amadísima del Verbo. Te he hecho ver que todo el amor de la Trinidad está en mi Iglesia y que solo por su derivación, por ese santo y único medio, amo a las almas y me derramo en ellas. Cuenta de Conciencia 49, 390. Conchita entiende así que la Iglesia es divina, pues lleva a la Trinidad y es depositaria de todos los tesoros del cielo. Ella guarda, como arca preciosa, todos los tesoros del Espíritu Santo, sus dones, todo el amor y la ternura del Padre y la sangre preciosa y salvadora del Verbo hecho carne. La Iglesia es madre. Conchita va a tomar a María y a la Iglesia como modelos de madres. Las dos son vírgenes, las dos son santas, las dos son intachables, las dos son inmaculadas y sin arrugas, y las dos son fecundas. Las dos también quieren la santidad de sus hijos y por eso llevan en su interior al Espíritu Santificador, al que entregan y comunican a través de su obrar, su palabra, sus signos, su amor y su trabajo. Las dos son fidelísimas a Cristo. Cruzada en favor de los hogares, como últimos destellos de un potente sol que tramonta, Conchita va a tener todavía en la recta final de su vida los postreros resplandores apostólicos. El día 31 de octubre de 1935, estando en sus ejercicios espirituales en Morelia, que le dirige Monseñor Martínez, apunta en su cuenta. Habló pidiendo una cosa para su gloria, la cruzada. Cuenta de Conciencia 64, 105, 31 de octubre de 1935. El Señor le pide una cadena de almas víctimas en favor de la gloria del Padre, siguiendo el espíritu de la cruz. La intención es agrandar el círculo de las personas que están viviendo la cadena de amor. Conchita duda si esta será la sexta obra de la cruz, pero el Señor le aclara: ¿que acaso la cadena de amor es otra obra? Jesús le pide a Conchita que se hagan muchos actos de expiación por los divorcios que traen muchos pecados. También se repararán por este medio los pecados de las madres criminales, de las madres frías y descuidadas que abandonan la educación interior de sus hijos y los dejan en peligro de perversión, y también por los pecados ocultos de los sacerdotes, pero sin decírselo a ellos. El 8 de noviembre de ese mismo año, de 1935, Conchita anota admirada en su cuenta: Día feliz, cruzada. Hoy fue un día lleno, porque dio principio la obra que Jesús me pidió el 31 de octubre y el 1 y el 2 y el 4 de este mes de noviembre. ¿Será posible esta rapidez? Quedó aceptada y sancionada por la Iglesia. Quedó inaugurada en la cuevita delante del Santísimo y con media exposición y bendición. Hicieron su consagración las 3 primeras almas como víctimas por el santo fin de la obra, y todo sin interés personal, para la gloria del Padre.
Cuenta de conciencia 64, 147A y 148. Con estos medios, sencillos si se quiere, Conchita y su director iban sumando personas comprometidas que quisieran orar y sacrificarse en la vivencia de la cadena de amor con el objetivo concreto de orar por la unidad y santidad de las familias y para interceder por los pecados de los sacerdotes, aspectos que Conchita había vivido intensamente en su camino personal. El año de 1936. El último año de la vida de Conchita está marcado por una experiencia profunda de soledad. El cerco se está cerrando. El cáliz está hasta los bordes. Conchita va a vivir una experiencia aún más intensa de la soledad, pese a tener un director solícito y cercano. Dios la quiere hacer pasar por ese crisol, el último, antes del encuentro. Centro la atención en el año de 1936. En este año se hace más densa la experiencia de soledad. Conchita la vive de forma recrudecida y siendo el último año de vida, se convierte en la cima. Y conclusión. Soledad será la última palabra de la experiencia cristiana de Conchita. Los contextos influyen en esta etapa, su edad y enfermedades, su viudez, sus hijos casados, el desarrollo autónomo de las obras de la cruz, la distancia normal, por ocupaciones o por condiciones físicas y geográficas del padre Félix y de otras personas importantes para ella, las críticas situaciones sociopolítico-religiosas de México y de España, donde vivía su hijo Manuel, sacerdote jesuita. Comienza el año con ese hondo sentimiento. He seguido enferma, en cama, con muchas penas interiores y exteriores, y él escondido, y sola, sin un alma que me comprenda, y llena de perplejidades y espinas. Cuenta de conciencia 65, 67, 68, 20 de febrero de 1936. Y esta vivencia, más que estado físico, es una experiencia espiritual que irá creciendo más y más. Ya para el mes de octubre, la experiencia es desgarradora. Es una soledad que casi no se puede contener. Padre mío, es muy cierto que en este año he sufrido mucho. Es cierto que no comprendo los recientes dolores. Son nuevos, son desesperantes, agónicos, indescriptibles. Pero tengo por los labios de usted el lenitivo consolador de que esos dolores son de Jesús, son los de Él, son una astillita de su interna cruz. Le voy a contar unos visos de esta mi situación en este año de dolor. Es horrible bajar de las alturas, digo, de la vida sobrenatural y pura, a los gases asfixiantes de las cosas de la tierra. Mundo, conversaciones vacías, pecaminosas, vanas, que está uno obligado a oír, a soportar. Sufro en este estado, con el puñal de la indiferencia del alma, la tibieza, la frialdad para con Dios, acostumbrada a tener calor, si ya no fuego para con Él. Sufro con esa como insensatez que nada conmueve, que hace dudar si tiene uno siquiera corazón. Sufro con eso glacial y horrible, con esa divagación de no saber si comulgué ya o no, de si recé o no, dudando de si ama uno o aborrece, o peca contra la fe. Se sienten ganas de huir del sagrario, sintiendo a la vez la atracción hacia él. La oración, un tormento, un fastidio, o sueño con ganas de huir. El pensamiento de Jesús,
El roce siquiera de su recuerdo hace llorar, produciéndose en el alma un dolor como de un bien perdido, de una vida espiritual fracasada, de una cosa como relámpago que pasó para no volver jamás. Ya he tenido últimamente lo que nunca, aparte del tedio como de la vida y de todo lo que me rodea, desesperación, como si mejor fuera el infierno, a la vez que se ve un caos que arrastra, un abismo que atrae, como si prefiriera ese infierno. Las virtudes teologales se debilitan, las otras como que no existen. Viene a aumentar esto, cierto despecho o decepción de todo lo santo, de todo lo bueno. Dios mío, y solo la punta de la voluntad debilitada, como que sostiene. Cuenta de conciencia 65, 220 a 225, 7 de octubre de 1936. Parece que todo se resquebraja, que nada tiene sentido, que todo lo que ha vivido es un sueño, una ilusión, un engaño. Y Jesús, ese hombre Dios que le dio conversación toda su vida, está mudo. ¿O acaso no está? ¿O tal vez nunca estuvo? Conchita pasará por estas terribles pruebas de fe, como pasan muchos santos al final de su vida. Teresa de Lisieux, en sus crueles dudas sobre la existencia de Dios y la vida eterna, teme llegar a blasfemar o aún suicidarse. Para Conchita la negra duda consiste en pensar que ella inventó todo. ¿Dónde está ese Dios tan cercano de su juventud? ¿Qué no inventó ella todas esas conversaciones? Su director, Monseñor Martínez, tratará de sostenerla, haciéndola ver que ella le ofreció al Señor pasar por todo. Ahora Él la lleva a la cima del Calvario, a la conclusión de su obra, a la entrega sin límites a ejemplo de su amado. Conchita todavía hará los ejercicios espirituales en Morelia con el tema final para ella de la perfecta alegría. Regresando de ellos, hizo algunas últimas visitas y se acostó en su cama rendida del cuerpo y del alma. No se levantaría más. Todo está consumado. Conchita, llegando de sus ejercicios, sufrió de una infección general. Esto le afectó al hígado, a los pulmones y al corazón. Se llenó de llagas y de protuberancias. Tuvo calentura y violentos accesos de tos. La última vez que escribió en su cuenta de conciencia fue el día de su santo, de 1936. Calladito, Jesús, por más que le pedí mi cuelga. Pasé ese día tan lindo de la Inmaculada en cama, enferma, con lágrimas y penas del alma, pero con paz, ofreciéndolo todo por los sacerdotes. Hace un año pasé este día en retiro, en el templo expiatorio de León. Habló lindo de la pureza. He tenido muchas cuelgas de misas de Manuel 30 y de los misioneros y de otros muchos sacerdotes y algunos señores obispos. Oh mi Jesús, bendito seas y todo para tu gloria. Cuenta de conciencia 66, 184, diciembre 8 de 1936. Los largos días en medio de los dolores físicos y las desolaciones espirituales se hacían pesadísimos. Cuando ya no pudo estar más en cama, la pasaron a un sillón. Aún en este estado, se arrastraba para visitar al Santísimo, que estaba en la habitación contigua a la suya. Los sufrimientos espirituales de Conchita fueron tremendos, le cuenta a su director espiritual. Del alma, ay Padre mío, en espantosa soledad, me veo perdida,
aunque no quiera, y todo fracasado. Ya sé que no es cierto, ni lo consiento, pero como avalancha me apachurra. Ya veo la muerte enfrente. Carta de Conchita a Monseñor Luis María Martínez el 16 de diciembre de 1936. Conchita comenta que se siente sumergida en una soledad tan sola y con el alma a punto de reventar, llena de tentaciones, amarguras, y de Jesús, como le escribe a su director, ni sombra. El 21 de febrero fue desahuciada por los médicos, fue entrando en la recta final. El 2 de marzo estuvo semi-inconsciente. A las 7 de la tarde le vino un síncope y parecía ya el fin. El padre Félix y Monseñor Martínez rodeaban su cama. Comenzaron a rezar preces por los agonizantes. Pronto pasó esa penosa cuesta y a las 11 de la noche se fueron todos a dormir. A medianoche volvió a tener un grave malestar físico y se reunieron de nuevo todos los presentes. Conchita se asfixiaba y entonces 2 de sus hijos, Salvador e Ignacio, le levantaron los brazos para que pudiera respirar. Conchita estaba en la cruz en el momento supremo de su vida. Levantó los brazos a ejemplo del Salvador, a quien tanto amó y a quien adoró, sobre todo en el misterio doloroso de su cruz. Ahora él le concedía morir con los brazos levantados, abrazando a la humanidad. Pero todavía duró la agonía. Dijo algunas palabras para las religiosas de la cruz, bendijo a sus hijos, nueras y nietos. Después, sin decir palabra, sin exhalar una queja, inclinó la cabeza y expiró. Eran las 12:20 a.m. del día 3 de marzo de 1937. El camino de la cruz de Jesús, cruz viva, había concluido. Conchita fue amortajada por las Madres de la Cruz con el hábito del oasis, pues el Papa San Pío X le había concedido la gracia de morir como religiosa de la cruz. El cadáver de Conchita fue puesto en su oratorio. Se celebraron muchas misas y comenzaron a llegar innumerables personas a venerar sus restos mortales. Tocaban su cadáver con rosarios, medallas, lienzos, imágenes. El entierro fue al día siguiente, 4 de marzo de 1937, en el Panteón Español, y la acompañó una gran multitud. Sus restos fueron exhumados y ahora se encuentran en la cripta de la Iglesia de la Soledad en el Altillo, Coyoacán, Ciudad de México. Su causa de canonización comenzó el 13 de abril de 1956. El Papa Juan Pablo II la declaró venerable el día 14 de diciembre de 1999.